Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Una vez más, es un alto honor para el Senado de la República Mexicana tener la oportunidad de estar aquí, en esta sede de Casa de América, para hablar de uno de los hombres más importantes del pensamiento contemporáneo, de Octavio Paz. Precisamente hacerlo en el marco del centenario de su nacimiento, y qué mejor ocasión que hacerlo una vez más hablando de su pensamiento, de lo que fue su obra y sin duda de lo que representó a través de su obra, su vida entera. Agradecer a la Casa de América y a todas las instituciones que en España tomaron esta idea de conmemorar el centenario de Octavio Paz y en donde encontramos un extraordinario eco para poder llevar a cabo estas actividades. Saludar del mismo modo a las autoridades de Conaculta, quienes sin ella hubiera sido imposible haber realizado las actividades que desde el Senado se han podido concretar, como es precisamente el libro que hoy ponemos a su consideración. Saludo desde esta tribuna a quien hoy nos representa, al excelentísimo embajador que nos acompaña, y desde aquí le pido, señor embajador, le haga extensiva nuestra gratitud al presidente nacional del Consejo, a don Rafael Tovari de Teresa. Por supuesto, a nuestra representante en España, a la embajadora Roberta Layuz, a quien también le expreso la gratitud del Legislativo Nacional por todas las facilidades que nos ha dado para sumarnos a las tareas que dignamente ella está realizando por México. Y bueno, sin mayores preámbulos, yo quisiera, por supuesto, presentar a quienes esta tarde nos acompañan en esta mesa. Empezando, y si así me lo permite, don Antonio Colinas, a un amigo, a un escritor, precisamente de Octavio Paz, del que hablaré un poco más en unos minutos adelante para introducirlo en su presentación, y por supuesto quienes también vienen desde México para platicar con ustedes del tema. De Ricardo Cayuela, director de publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un mexicano sin duda también del que ya escuchamos, ya leemos y escucharemos y leeremos seguramente mucho a lo largo de los siguientes años, porque Ricardo hoy, como director general de publicaciones, no solamente viene haciendo una labor extraordinaria que va desde el fomento a la lectura de nuestro país hasta, por supuesto, sus propias publicaciones. Él ha sido jefe de redacción de la revista Letras Libres en sus 2 ediciones, en la edición mexicana y en la edición española. Y por otro lado, también a nuestro compilador Armando González Torres, poeta, ensayista y crítico, licenciado en Relaciones Internacionales, quien también nos acompaña y nos hablará de la obra que hoy ponemos a consideración de ustedes, el texto Itinerario Crítico de Octavio Paz, en donde se reúnen precisamente 26 ensayos que hablan de la vida de nuestro poeta, de nuestro escritor, del Premio Nobel de la Literatura. Yo le pediría, para iniciar esta presentación, precisamente al maestro Ricardo Cayuela, poder escuchar sus consideraciones iniciales. Bueno, sí. Muchas gracias a la senadora Blanca Alcalá. Decir que esta mesa estaba planeada originalmente con 3 ponentes españoles. Yo iba a ser solo el moderador junto con el autor de la antología, el diplomático, escritor, novelista, ensayista español José María Ridao, actualmente cónsul de España en Francia, un poco con la faceta de el Octavio Paz diplomático, escritor, y Álvaro Delgado Gal, el editor de la revista de libros, también ensayista, político, escritor de primera magnitud. Álvaro Delgado Gal tuvo un problema bastante delicado con su padre ayer, una persona mayor, y no puede acompañarnos esta tarde, lo están interviniendo en estos momentos, y José María Ridao se excusó también hace muy poco tiempo por problemas de su agenda diplomática. Entonces nos enfrentamos a la disyuntiva de cómo transformar la mesa, y por eso Blanca Alcalá me pide que yo diga unas palabras, entonces entro al principio, pero de telonero en realidad, ¿no? Decir que yo creo que sobre Octavio Paz, a lo largo de su obra, hay un cierto malentendido que recorre la recepción crítica de Octavio Paz. Sobre todo un malentendido mexicano, no tanto de otras latitudes, porque Octavio Paz, pese a haber sido un poeta incandescente, un rebelde, un crítico a lo largo de toda su vida, en los últimos años en México empezó a acumular
una serie de premios, reconocimientos, homenajes, y eso empezó un poco a convertirse en una figura de autoridad, una figura de poder, más que el poeta surrealista que siempre fue. Si pensamos en los 80s en México, director de la revista Vuelta, que además ganó el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación, la única publicación en español que ha tenido ese reconocimiento, Paz, premio Cervantes, en los albores del premio Nobel, participando en la televisión privada en México, yo creo que abriendo ventanas para que la televisión privada en México se acercara a la cultura y programas de enorme excelencia, pero entonces era una figura que estaba en la televisión, con una revista en los kioscos premiada, combativa, polémica y con todos los reconocimientos. El homenaje por los 70 años, el homenaje por los 80 años, y eso yo creo que eclipsó en cierto sentido la recepción de sus textos, que siguieron siendo los del joven poeta que miraba al mundo con asombro. Y una de las grandes ventajas de esta antología es que nos permite restituir, yo creo, al Paz original. Si uno lee lo que está recogido aquí, el primer ensayo que publicó en vida contra la idea de la estética socialista o de la estética afín al marxismo, aunque él era un gran compañero de viaje del comunismo, tuvo la lucidez de separarse de la obligatoriedad de que la literatura estuviera al servicio de una causa. Desde ese primer texto, poética, poesía de comunión, poesía de soledad, hasta el último ensayo en donde mira con asombro a los zapatistas o neozapatistas en una guerrilla posmoderna que incluso llega a la Ciudad de México, aunque sea auspiciada por el propio gobierno, a hacer un mitin en el Zócalo, descubre que Octavio Paz fue constante en su espíritu crítico, en su capacidad de entender la realidad, en su rebeldía de poeta. Y sin embargo, la percepción que se tiene de él es equivocada. Entonces, esta antología yo creo que restituye el espíritu del Octavio Paz crítico. También el malentendido tiene que ver con las discusiones, sobre todo muy latinoamericanas, de los 70s y de los 80s en torno al papel de la izquierda. La izquierda en México rompió con el sistema después del 68, mucha de ella se fue a la guerrilla, se fue al monte, buscó una salida violenta y se radicalizó. Y esa radicalidad afectó el debate público en México y yo creo que hizo que las ideas de Paz, que siempre defendió, en cierto sentido, causas de la izquierda, pero una izquierda democrática, una izquierda que defiende la libertad, una izquierda que no cree en la transformación violenta de la sociedad, entraran en polémica con su interlocutor natural. Paz pensaba que la derecha no tenía ideas, solo intereses, y no le interesaba discutir con la derecha, le interesaba polemizar con sus compañeros de ruta que no habían visto, como él había logrado descubrir, en qué medida el comunismo, el socialismo real, era una salida falsa a los problemas del mundo capitalista. Si uno lee a Paz con cuidado en esta antología o en sus distintos libros, descubre que siempre criticó los elementos, digamos, opresivos del mercado, el papel o el rol que juega Estados Unidos en relación con América Latina, pero él no pensó que la salida a eso fuera el socialismo real, porque había descubierto, digamos, que detrás de esa aurora de futuro que anunciaba la Revolución Rusa o después la Revolución Cubana, se escondían regímenes autoritarios. Y en ese sentido también me parece que es muy útil esta antología para restituir por completo el pensamiento político de Octavio Paz. Si uno analiza cuáles son las etapas de ese aprendizaje de Octavio Paz político y dónde se coloca, yo diría que primero es la intuición de alguien que sabe que el arte no puede estar comprometido. Quizás sí la acción política en la que creyó, pero no el arte. Y ahí tiene una primera ruptura en los años 30 con algunos de su generación, con José Revueltas o con Efraín Huerta, por hablar de dos grandes centenarios de este año, porque ellos sí pensaban que incluso el arte tenía que estar comprometido. Él fue un compañero de ruta del comunismo, pero no hasta el grado de comprometer la libertad creativa. El segundo momento creo que tiene distintas gradaciones que van de ser casi alguien que se quiere afiliar al Partido Comunista
a alguien que denuncia los crímenes del estalinismo en la revista Sur de las hermanas Ocampo. Y ese proceso pasa por muchas etapas, desde la visita a España en 1937 hasta el texto de denuncia de los campos de concentración en la revista Sur de las hermanas Ocampo en 1951. Si uno lo ve a la inversa del reloj, no cronológicamente, sino a la inversa, lo que lo decide a publicar esa denuncia, que lo apartó de la izquierda durante muchos años, es que lee en el París de la posguerra el libro de David Rousset dedicado a los campos de concentración en la Unión Soviética, no en Alemania, sino en la Unión Soviética. Y tiene un pasmo, una indignación brutal, y decide preparar un dossier y presentarlo donde se denuncia ese hecho brutal que rompe definitivamente con la izquierda, comunista o partidaria de la URSS. Pero si uno va un poco hacia atrás, bueno, antes había sido tertuliano del círculo surrealista con Breton y con Peré, sobre todo con Peré, con el que tenía muchas afinidades, y el surrealismo apostaba por la revolución, por la poesía y por el amor, pero no por el Estado soviético. Había ahí un espíritu también libertario en Breton y Peré, que contamina en el buen sentido a Octavio Paz. Si uno se va un poco atrás, está obviamente el asesinato de Trotsky en México. Si uno se va un poco atrás, están sus pláticas con los exiliados en México del estalinismo, en concreto con Víctor Serge en los primeros años 40. Si uno se va un poco atrás, está el pacto Molotov-Ribbentrop, que fue un cisma también en la izquierda. Y si uno se va un poco más atrás, está la Guerra Civil Española. Y yo creo que en la Guerra Civil Española, y es de lo único que quiero hablar rapidísimamente, Paz descubre un rostro de la izquierda que no imaginó que existiera. Él viene como un joven militante, quiere defender la causa republicana, no solo asiste el asistente más joven al segundo Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia de 1937, sino que además quiere participar en las trincheras. Alberti le dice: tranquilo, tu función es la pluma, eres más útil defendiéndonos por escrito que en las trincheras. Es decir, que tiene ese grado de convicción de que hay un enemigo al que hay que combatir. Y cuando llega aquí, descubre que el segundo Congreso de Escritores Antifascistas está más preocupado por expulsar a André Gide que por defender la causa de la República, porque Gide había osado criticar a la URSS con su cuaderno de viaje de la URSS, Retorno de la URSS, ni siquiera un libro demoledor contra la URSS, si se lee hoy en día. De hecho, lo expulsan del Congreso con el voto de todos los delegados, incluido el de Malraux y el de Stephen Spencer y el de todos los grandes escritores que estaban dos pasos, Hemingway, etcétera, en ese Congreso. Y uno ve las actas y descubre que estaban perdiendo el tiempo justamente expulsando a André Gide de ahí, que es algo muy fuerte y muy inaceptable, y él vivió con mucha frustración no haberse atrevido a decir no estoy de acuerdo. De hecho, él y Carlos Pellicer son los únicos que se abstienen en la votación, como dice Bergamín, pero no hablan en el pleno para protestar, y ese silencio yo creo que él se prometió a sí mismo nunca más guardar silencio y nunca más votar como la masa. También descubre en la Guerra Civil un momento muy perturbador de su vida, y es que él había dedicado un poema, Has muerto, camarada, en el alto amanecer del mundo, el famoso poema Un camarada muerto en el frente de Aragón, dedicado a Josep Bosch, su amigo de la secundaria, que le había enseñado muchas ideas políticas, y como hijo de catalanes en México se había alistado en la República para pelear. Y cuando se entera que ha muerto en México, le dedica este poema emocionantísimo. Y cuando llega a España y da un recital en Barcelona, ve a Bosch, mientras está leyendo en la primera fila de su recital, una persona aterrorizada que cuando va caminando en las Ramblas rumbo al Hotel Colón se le acerca y le pide ayuda, dice que lo están persiguiendo. Paz no entiende a qué se refiere, no le puede ayudar, ciertamente. Bosch está aterrorizado y se va. Y después descubre, leyendo a Orwell, que era la purga del Partido Obrero de Unificación Marxista, donde muere Andreu Nin y tantos trotskistas perseguidos en el lado republicano. Entonces hay una segunda señal ya personal, íntima, muy fuerte. Y una tercera,
que la cuenta en Itinerario y que buena parte de estas cosas están en esta antología, reflejadas en esta antología, donde van al frente de Madrid. Madrid no cayó en el lado nacionalista, pero lograron romper el frente a la orilla del Manzanares y tomar la ciudad universitaria y el hospital clínico. Ambos grupos se fortificaron, los republicanos pusieron una verdadera muralla, los nacionalistas no podían avanzar, pero tampoco los podían expulsar de Madrid, y por lo tanto Madrid era el frente de la guerra, aunque era un frente relativamente inmóvil, porque todo el mundo sabía que por ahí no se podía o desalojar la ciudad o acabar de conquistarla. Y entonces los que venían a Valencia, a Barcelona y visitaban Madrid, tenían, pues, digamos, la oportunidad de visitar también el frente de la guerra. Iba Octavio Paz a la ciudad universitaria, acompañado de Nicolás Guillem y Pablo Neruda, y les cae la tarde y quedan atrapados en la trinchera. La trinchera quiere decir en la Escuela de Derecho, de un lado los republicanos, del otro lado los nacionales, los militares sublevados. Y están dispuestos, si se los encuentran, a matarlos o a luchar contra ellos. Y sin embargo cae la noche y escucha que los soldados enemigos empiezan a hablar. Uno tiene frío, el otro quiere un cigarrillo, el otro extraña a su novia, el otro se duele de un compañero muerto, el otro que su madre quedó del lado republicano, la angustia humana de lo que está pasando, de lo que es una guerra civil. Y entonces dice en Itinerario, ahí descubrí que el otro también tiene voz humana. Entonces yo creo que esas tres enseñanzas de la guerra civil, más este proceso que luego continúa con Ribbentrop-Molotov, Trotsky, los contactos con Víctor Serge y el descubrimiento de los campos de concentración en la URSS, lo hicieron un socialista democrático anticomunista. Y eso generó, yo creo, todo el malentendido de la recepción crítica de su obra que este libro espléndido reconstituye. Por último, decir que yo creo que entre 1950 y 1968, Paz está muy conforme con el sistema político mexicano, forma parte de la diplomacia, piensa que el desarrollo de México justifica o vale lo que está pasando en términos políticos, no le preocupa mayormente, vive casi todo el tiempo en el extranjero, en Japón, en París y sobre todo en la India como embajador, y sus preocupaciones intelectuales están disparadas. Le interesa Duchamp, Claude Lévi-Strauss, Pessoa, escribe un célebre ensayo sobre Cernuda en Quadrivio, acaba Los hijos de Limo, donde compara el desarrollo de la poesía en Occidente con Oriente. Es una especie de pensador a lo Steiner, a lo Marcel Bataillon, y que de pronto en su país hay la matanza del 68. Descubre que el régimen ha dado de sí y que está matando a los jóvenes. Renuncia a la embajada, vuelve a México, funda revistas y da la batalla por la democracia. Yo creo que esas son como las tres etapas de Octavio Paz. El Octavio Paz que descubre que el comunismo es un error, pero no así el socialismo democrático. El Octavio Paz, intérprete del mundo, refugiado en la diplomacia, y el Octavio Paz que lucha en México desde el mundo editorial y desde el mundo de las ideas por la alternancia y por la democracia en México. Y yo creo que todo esto está presente en esta antología. Muchas gracias. Seguramente coincidirán conmigo que fui exageradamente austera al presentar a Ricardo Cayuela, quien además de ser el director de publicaciones de Conaculta, sin duda, como ya lo decía hace unos minutos, se destaca por ser un extraordinario escritor, un gran editor, un gran ensayista y un gran conocedor de la obra de Octavio Paz. En esta primera mirada, sin duda a mí, la verdad, se me pone la carne de gallina, usando una expresión muy mexicana, porque nos habla sin duda de lo que resultó Octavio Paz a lo largo de su travesía. En estas tres etapas que nos dice con una gran claridad Ricardo Cayuela, cuando surge en este tema, pues que se revela con el comunismo, en esta otra etapa de intérprete del mundo, ciudadano del mundo, hemos decidido llamarle precisamente a través del homenaje que venimos haciendo de manera coordinada, y este mundo de las ideas, en donde afortunadamente Ricardo, sin duda Octavio Paz, fue muy prolífero, y ya sea en la poesía o ya sea en la prosa, definitivamente nos ha dejado un gran legado.
Continuaría solicitándole a Armando González Torres, quien ha sido el compilador de esta obra que estamos coeditando, que nos pueda platicar de las razones de cómo y por qué elegir estos 26 textos que en alrededor de 300 páginas estamos poniendo a consideración del público. Muchas gracias, Armando. Gracias, al contrario, buenas noches. Es un honor compartir la mesa con la senadora Blanca Alcalá, con el escritor Ricardo Cayuela y con un poeta admirado que leo desde muy joven, don Antonio Colinas. El hecho de que el Senado, en conjunto con el CONACULTA, haya tenido la iniciativa de realizar una antología política de Octavio Paz es un gesto de apertura, y un gesto de apertura muy útil, porque permite recircular una de las facetas más controvertidas en la obra de Octavio Paz. Ya lo adelantaba desde anoche Ricardo Cayuela, Octavio Paz es uno de los contadísimos autores en lengua española que durante el siglo pasado logró colocarse en un lugar protagónico en ese espacio abstracto que llamamos el banquete de la civilización. De hecho, y solo para valorar su dimensión, vale la pena preguntarse si existe otro autor en lengua española o en Occidente entero en el siglo XX, que haya ejercido una influencia tan vasta, tanto en la lírica como en el pensamiento de su época, y que haya emprendido en ambos campos una obra tan variada y ambiciosa. Por supuesto, podemos pensar que el idioma español aprende a pensar con proyección universal con autores como José Ortega y Gasset, o podemos pensar con toda justicia que el idioma español canta con proyección universal con autores como Darío, Juan Ramón Jiménez, Alberti, Neruda, pero en pocos autores como en Octavio Paz, el español canta y piensa simultáneamente. En Paz, la mirada poética se constituye muy natural y muy fluidamente en una perspectiva intelectual que no solo nombra, sino que analiza el mundo. La lírica se vuelve también una potencia crítica en Octavio Paz. Y esta potencia lírica y crítica se va a desplegar en las más diversas disciplinas, porque la obra de Octavio Paz es fundamental en la poesía del siglo XX, pero también es un método de lectura de la política y de la cultura de su tiempo. El abanico de intereses de Paz, el peso de su opinión y de su influencia se expanden por los campos más variados, desde la poesía, por supuesto, hasta la crítica literaria, pasando por la sociología, la antropología y, por supuesto, la política. Si la industria académica es un indicador de la salud póstuma de un autor, simplemente habría que ver, se va a reeditar dentro de poco la bibliografía crítica de Hugo Verani, simplemente habría que ver cómo la cantidad y variedad de trabajos sobre Octavio Paz, de tesis, de trabajos académicos y los muy distintos campos donde provienen, pues indicarían que goza de una gran lozanía, de una gran vigencia. Pero a la vez que fue un autor y pensador auténticamente universal, Paz también fue un autor profundamente enraizado a su circunstancia, un polemista de raza que desde su más temprana juventud estimuló en México un debate tan fructífero como acalorado. De hecho, fue tanta la incidencia pública de Octavio Paz que su figura, para varias generaciones ulteriores al 68, pues adoptar una posición a favor o en contra de Octavio Paz era parte de los ritos de pasaje de la formación de identidad de cualquier aspirante intelectual. La referencia a Octavio Paz no era una referencia neutra, no tenía una connotación simplemente literaria. Su figura dividió opiniones, convocaba idolatrías o parricidios por parte de muchos que ni siquiera lo habían leído.
La mención de Paz en algunos recintos educativos pues, era impropia, era anticlimática en las comidas familiares, se acababa uno peleando con el abuelo y bueno, de plano era muy desaconsejable para cortejar muchachas progresistas, ¿no? ¿Cómo es posible que el pensamiento político de un poeta haya generado reacciones tan viscerales? ¿Acaso porque Paz, más allá de sus argumentos y posturas particulares, ejercía el pensamiento político como una forma de crítica equidistante tanto de la exaltación del militante como de la supuesta asepsia del experto? Ciertamente, si bien Paz estuvo preocupado y profundamente inmerso en el presente, nunca militó en ningún partido ni ocupó puestos políticos prominentes. Tampoco se integró a la academia ni intentó hacer un análisis temático o científico de la política. Desde siempre, Paz asumió la tarea de escribir de política más como una obligación moral que como una ocupación profesional. Como ensayista político y social, pues Paz manejó una tensión muy rica entre idealismo y realismo, entre utopía y crítica, que algunos han denominado con el mote aparentemente paradójico de liberalismo romántico. Es decir, una mezcla difícil, compleja, entre las dos principales fuentes intelectuales y políticas de la modernidad. Y es verdad, a lo largo de su vida, Paz abogaba por la revolución estética y moral, exaltaba los instintos libertarios, criticaba los vacíos sociales del liberalismo, las posibilidades de perversión de las democracias, pero al mismo tiempo rechazaba el cambio político violento, defendía las libertades civiles, los procedimientos formales de las democracias, desconfiaba de los nihilismos intelectuales y de los revolucionarios de cubículo. En fin, se trata de una trayectoria, de una evolución muy rica de un pensamiento que se manifiesta pues, en una trayectoria congruente, dramática, que extraordinariamente ha dibujado Ricardo Cayuela. En efecto, de joven, pues Paz es un militante, un compañero de ruta de la izquierda que cree en la revolución social y espiritual y que ejerce un fervoroso activismo social. Igualmente es un joven con un enfoque muy amplio, universal. Desde su temprana adolescencia observa con alarma el avance de los fascismos en Europa, abraza la causa republicana en la Guerra Civil Española, y esto es muy importante, realmente premonitorio. Aboga desde entonces por una comunión latinoamericana, más que sobre bases retóricas, sobre bases realistas. Las posturas de Paz evolucionan, aunque sus convicciones permanecen. La observación, como ya lo hizo ver Cayuela, de la violencia entre correligionarios en su experiencia en la Guerra Civil Española, sus conflictos al interior de las sectas progresistas, las revelaciones sobre la represión sistemática en los países socialistas, los disimulos intelectuales de sus compañeros de ruta, alejan paulatinamente a Paz de la izquierda partidista, aunque él sigue aferrado a una órbita de izquierda un tanto difusa, un tanto difícil de clasificar. No es extraño precisamente que en esos años en que Paz se aleja de la izquierda más ortodoxa, en los 50 y a principios de los 60, simpatice con el ánimo de libertad, de disidencia de los movimientos juveniles que se gestan en esas décadas. Y es precisamente durante el 68, cuando Paz, con su renuncia, genera grandes expectativas entre los jóvenes mexicanos que habían protagonizado el movimiento estudiantil. Sin embargo, y aquí interviene lo que yo llamaría el arte de decepcionar, en el mejor de los sentidos, de Paz,
pronto comienza un distanciamiento. Y es que, en efecto, Paz era un hombre pragmático, un gradualista del cambio político, rasgos que eran poco taquilleros y que jamás le perdonaron sus adversarios más radicales, más impacientes con el cambio. Paz fue un crítico de todas las corrientes políticas, aunque el interlocutor principal de Paz fue la izquierda, él fue un observador consecuente que criticó todos los ángulos del espectro político y que en las vibrantes coyunturas históricas que le tocó vivir mantuvo un llamado a la moderación. Paz llevó a cabo una actividad verdaderamente dinámica de interlocución y de provocación a través de su obra, a través de sus escritos políticos, pero muy importante también a través de su labor editorial, a través de sus revistas de Plural y Vuelta, que además son revistas que tuvieron una gran derrama intelectual no solo en México, sino en toda Hispanoamérica. Eran una verdadera ventana al mundo en todos los sentidos, no solo al cosmopolitismo literario, sino al mundo de las ideas, al mundo de la ciencia, de las artes plásticas. Pues a través de su propia obra y de sus revistas plantea temas de debate, argumenta con información, inteligencia, vehemencia. Muchos se quejan de que es tajante y colérico, pero tiene el gran mérito de jamás bajar la voz, de no esconder la mano, de no rehuir ningún debate, y su presencia por eso pues se vuelve un revulsivo permanente y se hace patente tanto en los grandes debates como en las discusiones más menudas. Naturalmente, pues la naturaleza de sus opiniones le abre enemigos en todos los frentes. Sin embargo, su efecto sobre la vida pública, sin duda, es benéfico. Pero, ¿por qué hizo esto Paz? Realmente, en un país como México, la actividad polémica pues, es poco rentable. Después del 68, Paz pudo haber aprovechado su bono de popularidad, pasar los años siguientes, como dice un dicho brutal pero algo veraz, un refrán mexicano, pregonando con la izquierda y cobrando con la derecha, contemporizando con todos, apoyando las causas rentables del momento, coqueteando con todo lo que fuera aplaudible. Sin embargo, tomó esa difícil decisión de no adaptarse a los reflejos condicionados de la intelectualidad de su época y ejerció una beligerancia tan incómoda como fecunda. Yo creo que con esta actitud Paz logró decepcionar a muchos que aspiraban a ser sus peligreses, pero también logró evitar una de las tentaciones más socorridas y peligrosas de los intelectuales modernos, que es sucumbir al soborno del aplauso. Y bueno, lo que quiere hacer esta antología pues, es brindar una imagen integral de Paz, ofrecer textos no solo de este Paz consagrado que nos describía Ricardo al principio de su intervención, sino del artista adolescente o del joven maduro, textos de toda su trayectoria que permitan apreciar su evolución, pero también la continuidad de sus posiciones. Leer estos ensayos de juventud, de temprana madurez, pues implica no solo valorar el sólido sustento, el don de estilo que desde siempre caracterizó a Paz, sino que también yo creo que nos depara una emoción casi narrativa. Es un libro que se puede leer como una novela porque nos introduce a su biografía, a su fuero interior, nos permite recobrar a un personaje intenso, entrañable, que lucha denodadamente por ejercer la lucidez, por iluminar y dar significado a su circunstancia. No es muy probable que haya otro intelectual como Octavio Paz, no solo por la magnitud de su obra y su personalidad, sino porque la figura del intelectual omnívoro que él representó, pues ha fallecido de muerte natural en un panorama dominado por los expertos o por las simplificaciones mediáticas.
Yo creo que, por supuesto, las consecuencias de este proceso de colonización, lo llamaría, de los espacios públicos, pues todavía son inciertas. El que la vitalidad intelectual se encierre y se fragmente en nichos académicos, el que la opinión pública se convierta en una sucursal de la industria del entretenimiento, estrechan el ámbito de la discusión democrática. Y yo creo que por eso es necesario valorar la figura, la obra y la herencia de Paz. Una obra que vincula el conocimiento especializado y la moral práctica, que no teme a la mezcla y a la contaminación de saberes, y que nos recuerda que la salud de una vida intelectual radica antes que nada en el interior de sus protagonistas y en muchos actos de autoexamen y de higiene intelectual. Muchas gracias, es lo que yo quería decir de la antología. Muchas gracias a Armando González Torres, quien sin duda en su intervención pues nos ha permitido conocer un poco más acerca de lo que ustedes leerán a lo largo de estas páginas. Sin duda, ya lo decía Armando, Octavio Paz fue un hombre siempre crítico, pero también siempre congruente, y en esa crítica, en esa pluralidad, es que también yo aprecio, Armando, que esto que tú has llamado el gesto de apertura del Senado mexicano, en realidad lo que representa es el reconocimiento de la pluralidad que existe en la sociedad mexicana y en general en todas las sociedades del mundo, pero también la necesidad que necesitamos reflexionar para poder construir pues un futuro mucho mejor para todos los habitantes de la sociedad. Mucho también tendría yo que señalar de lo que aquí haya dicho Armando, que efectivamente Octavio Paz fue un intelectual que gustaba del debate, de la discusión, de interrogar la realidad, que veía precisamente en la palabra ese puente para dialogar y sobre todo para poder también encarar a quien se piensa distinto. Sin duda, insisto, Octavio Paz fue un hombre, sí, gradualista, pero sobre todo congruente y congruente con sus convicciones. Y hay quienes señalan, y yo lo comparto, sobre todo en estos meses que me ha permitido pues adentrarme un poco más en el pensamiento de Octavio Paz, que sería muy difícil imaginar a Octavio Paz si no pensáramos también en Octavio Paz, el poeta. Por ello es que en esta tarde hemos decidido también invitar, y aprecio mucho, que alguien como el maestro Antonio Colinas, quien es novelista, poeta, traductor, crítico literario, periodista y ensayista, haya aceptado participar en esta mesa. Decía hace unos minutos, maestro, me permitiré una infidencia, que cuando nos poníamos de acuerdo en relación con quién empezaba a intervenir, Ricardo, que ustedes ya lo escucharon, decía que el que tenía mayor reconocimiento iría al final de esta mesa. Y el maestro dijo, entonces yo empiezo. Eso habla de la modestia de un hombre como el maestro Antonio Colinas, quien además les compartiría, es autor de un muy peculiar libro de viajes, La simiente enterrada, un viaje a China, en el que la fascinación por el Oriente convive con un interés vivo por sus tradiciones poéticas. No es descabellado rastrear el influjo de Octavio Paz en estas y en otras páginas de Colinas, poseedor de una curiosidad omnívora que tan pronto se orienta hacia la mitología clásica como hacia la pintura o al romanticismo italiano. En el pensamiento inspirado de Octavio Paz, un lúcido texto sobre la obra ensayística de nuestro homenajeado, Colinas lo caracteriza como uno de los pensadores más profundos en lengua española y añade, digo pensador y no critico, porque el contenido de sus estudios va siempre más allá de la mera literatura. Puede decirse, pues, con justicia, que la obra del propio Antonio Colinas es fiel a esa vocación que reúne la poesía y el pensamiento como vías complementarias de aproximación al mundo. Maestro, tiene la palabra. Que también aparece en este libro, un texto firmado en Mérida, Yucatán, Población española, dice Paz, todo esto es trabajo humano. Y recuerda a los filósofos de la Escuela de Salamanca, la ciudad de la que vengo. Los hombres son libres e iguales. Estamos sin más ante el rescate sin pasiones del pasado, ante la restitución del mismo, porque, como afirmó Paz, en este libro pretendo restituir, me refiero al libro sobre Sor Juana Inés, a su mundo la Nueva España en el siglo XVII, del siglo XVII, la vida y la obra de Sor Juana,
A su vez, la vida y la obra de Sor Juana nos restituye a nosotros, sus lectores del siglo XX, la sociedad de la Nueva España en el siglo XVII. Sumar y no restar, diríamos nosotros, a la hora de enfrentarnos con la tradición o con cualquier tiempo. Señaladas estas premisas que a mí me parecen primordiales, solo nos queda rastrear esa voluntad continuada en los textos claramente políticos de Paz. En ellos está presente la historia con hechos y fechas, pero también esa intrahistoria que ya deja sus huellas desde los títulos de los artículos de este libro. Ética del artista, crédulos y creyentes, o temas más cercanos, como América Latina y la democracia, Centuriones de Santiago, o Chiapas, hechos, dichos, gestos. Esa visión de la historia que él recuerda en ese texto también muy especial, muy recordado, que fue el que leyó cuando le concedieron el Premio de la Paz en Frankfurt. El fin de la historia, dice allí, será el comienzo de la paz, y habla de diálogo, concordia, armonía, amor. Nombres propios y comunes, situaciones y hechos van atrayendo la atención de Paz, pero para fijar esa independencia y esa lucidez suyas en el análisis. Análisis siempre valiente. Al final de cada confluencia con la historia, de las convulsiones políticas, el poeta siempre se acaba encontrando con lo que, en el último de los artículos, publicado en Vuelta en 1994, reconoce como violencia local, pero que tiene su origen en una violencia universal. La llegada, cito a Paz, de la violencia física, que viene precedida por la violencia verbal e ideológica. La tensión entre anarquías y dictaduras, el veneno de la discordia, añade, la apología de la violencia, el elemento demoníaco de la política, el plato de sangre. Frente a estas actitudes extremas es lógico que el poeta, no ya en sus libros plenamente literarios, creativos, sino en sus textos más testimoniales o comprometidos, haya apelado al uso de la razón y de la democracia, como una forma de cultura, como un aprendizaje, como algo en definitiva cercano a la educación. Por tanto, vemos cómo en el fondo de su ideario político ya se da ese reencuentro con un vivir en concordia que implica sustentar todo en la base fértil de la cultura. Y esa cultura, como comenzamos señalando, debe responder a las coordenadas o sentidos que la obra en general de Paz nos ofrece. Libertad creativa, insisto, universalismo, diálogo entre culturas, aprendizaje en las lecciones de la tradición, neutralización de los extremos, creatividad sincera. No es posible, pues, leer este libro de Paz sin tener en cuenta el resto de sus libros. No es posible unir a Paz a cualquier ortodoxia o ignorar sus esfuerzos para comprender los problemas sociales, clarificarlos y solucionarlos. No es posible detenernos o cegarnos con lo local sin tener presente lo universal. Aquí él vuelve a recomendarnos a sus maestros los orientales. Recuperemos la serenidad, nos dice. Distingamos cuanto en la política hay de ejercicio de entendimiento y de progreso de una enfermedad, de un mal social. Por eso también a modo de sabio resumen escribe: la universalidad del mal no es ni puede ser un consuelo. Suele haber, por tanto, en el fondo de esa confluencia delicada y tremenda de algunos escritores o intelectuales con la historia, no es el caso de Octavio Paz, un problema profundo, patológico, más de índole psicológica que social. La literatura, y la fértil y abierta literatura de Paz, es en este sentido tan iluminadora como provechosa. Y escribe él: el primer deber del intelectual es hacer luz, despejar confusiones, limpiar los cerebros de las telarañas, de la pasión y de la ideología. Mi enhorabuena, pues, al Senado de la República de México, a Conaculta, que me trae para mí un recuerdo muy entrañable, y es que gracias a esta institución, pues, mi poesía, mi obra poética completa la tienen a su disposición los autores de América.
y gracias también de nuevo a la Casa de América. Gracias por esta edición de un libro que ilumina. ¿Acaso un libro sobre el Paz más polémico, pero que por más polémico resulta ser el más valiente y verdadero? Y siempre sin perder el norte del equilibrio de ser y de estar en el mundo, siempre en sintonía con un sentir y un pensar esenciales. Por eso, ante todo, en los textos de este libro nos encontramos con una prueba muy compleja, pero plena e inteligentemente superada. Muchas gracias. Pues muy poco, señoras y señores, podría yo agregar después de escuchar al maestro Colinas. Sin duda, sus expresiones son las expresiones del reconocimiento de un poeta a otro poeta, de un poeta que, como él mismo ha señalado, nos ha descrito la experiencia de vivir y la experiencia de ser. De un poeta que, por otro lado, también nos ha relatado cómo la vigencia de los temas que abordaba Octavio Paz, sin duda, están presentes en el siglo XXI que estamos viviendo. De un hombre que evolucionó en la palabra y en el pensamiento, cuando en tan solo el uso de los vocablos como unanimidad y totalidad, como pluralidad o hegemonía democrática, aparecen a lo largo de su obra. De un hombre, finalmente, que, como él también ha señalado, fue ciudadano del mundo, de aquel que Donald Keel señalaba, que sabía comprender y enriquecer las sociedades a las que se acercaba. Les diría finalmente, señoras y señores, que de ahí la importancia que para Paz merecían las palabras. Un hombre que supo utilizar la palabra, aquella que es más que un sonido, que es pensamiento, que es sentimiento, que es acción, y que a través de ella su empeño por hacernos notar la necesidad de reconciliar la palabra con el acto. Sea pues esta publicación un reconocimiento de lo que implica el pensador, el ensayista, el poeta y un ciudadano ejemplar y un ciudadano del mundo. Muchas gracias por su atención, espero que disfruten la obra. Quisiéramos simplemente entregarles a nuestros presentadores, al maestro Colina, a Ricardo Cayuela, a Armando González Torres y al embajador José Luis Martínez, la medalla conmemorativa del Senado de la República como una expresión del reconocimiento que la pluralidad del pensamiento de los políticos mexicanos tienen hacia la posibilidad de haber realizado este reconocimiento a Octavio Paz. Muchas gracias a todos.